Seguimos con nuestras clases de San Lucas y hoy nos toca terminar el capítulo séptimo que habíamos empezado la clase pasada. Eh, el capítulo trataba de la fe del centurión y la resurrección de la hija de la viuda de Naín, ¿verdad? O sea, dos milagros grandes que Cristo hace y ahora nos va enseñando otro modo de cómo quiere que seamos, cómo quiere que actuemos los cristianos, los seguidores suyos. Y el subtítulo siguiente es Misión de San Juan Bautista. Te leo. Dice, informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas. Y Juan llamó a dos de ellos y los envió a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Presentándose a aquellos hombres le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En aquella misma hora curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió diciendo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado quien no se escandalice de mí. Después de marcharse los enviados de Juan, comenzó a decir a la muchedumbre acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué salisteis a ver? Un hombre vestido con ropas delicadas. Mirad, los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. ¿Qué habéis salido a ver? ¿Un profeta? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí que yo envío delante de ti mi mensajero que vaya preparándote el camino. Os digo pues que entre los nacidos de mujer, ningún profeta es mayor que Juan Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, habiéndole escuchado, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, no habiendo sido bautizados por él. Bueno, y Juan hace preguntar a Cristo para que él le respondiera a sus discípulos, ¿verdad? Para que le diera, para que le diera la razón para creer en él, ¿verdad? O sea, las razones o sí, los motivos, ¿verdad? Y por eso Jesús los instruye con el argumento de los milagros. Todo eso que él dice, los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, eh, está ya predicho en el Antiguo Testamento que haría el Mesías. Por eso Jesús les avisa que él lo está haciendo. ¿Ya? Y los que se escandalicen o lo rechacen no alcanzarán la bienaventuranza. ¿Mm? Claramente lo dice Jesús, bienaventurado quien no se escandalice de mí, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cumpla lo que él vino a decir, ¿verdad? Los que se escandalizan en realidad son los que le rechazan, ¿verdad? Los que le rechazan, no le aceptan en su vida, o sea, no viven como cristianos, no son seguidores de Cristo. Y vos y yo queremos ser seguidores de Cristo con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestras acciones. Y por eso no le rechazamos, al contrario, queremos saber qué es lo que Él nos dijo para poder hacerlo vida, ¿verdad? Bueno, y después dice que es el mayor de los profetas por ser el más próximo a Jesús, ¿verdad? Y tiene una misión singular, que es la de mostrar al Mesías, mostrar, ahí está el Mesías, por eso él le hace preguntar con sus discípulos, ¿verdad? Porque lo que él quiere es justamente que le sigan a Jesús, ¿verdad? No, no a él. De hecho, él tenía muchos seguidores, ¿verdad? Pero cuando le reconoció al Mesías, les dijo a sus seguidores que le sigan a Jesús porque él era el Mesías esperado, ¿verdad? Y es el mayor de los profetas
eh, esto por ser más próximo a Jesús, ¿verdad? Y eh, bueno, entonces, es importante que eh, Jesús, con su muerte en la cruz, nos consiguió la gracia sacramental, la gracia santificante, la gracia que nos santifica, la gracia que nos hace hijos de Dios y nos va identificando con Cristo. Esa gracia, hasta que vino Cristo y murió en la cruz, no existía, ¿verdad? No existía. Por eso que nosotros somos muy bendecidos, ¿verdad? Porque tenemos esa gracia de Dios. Mientras que los de la antigua alianza tenían la promesa de que eso iba a llegar. Y por eso tenemos que agradecerle mucho a Dios y aprovecharnos, servirnos, eh, recibir esa gracia de Dios que nos viene a través de los sacramentos, la Eucaristía y la penitencia de la que vamos a hablar un poco más en esta clase de hoy. Eh, bueno, entonces nuestra situación en comparación con los del Antiguo Testamento, con los de la promesa, ¿verdad? Es muy superior, ¿verdad? Es incomparablemente superior a la situación de ellos porque nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos la fuerza de Dios que ellos no tenían. ¿Verdad? Ellos querían, ellos buscaban a Dios y todo, pero no tenían esa fuerza de Dios dentro de ellos que nosotros tenemos con la gracia. Y ya, entonces a continuación viene el otro subtítulo que dice reproches contra la incredulidad. Te leo. El Señor dijo, ¿a quién diré que son semejantes los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Son semejantes a los niños sentados en la plaza y que se gritan unos a otros aquello que dice, hemos sonado la flauta y no habéis danzado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque llegó Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís, tiene demonio. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Y la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Bueno, estos pasajes, o sea, estos versículos parecen un poco más oscuros, ¿verdad? O sea, no se entiende mucho a qué se refiere. Y en primer lugar se referirá a una canción popular que es la que hemos sonado, que dice, ¿verdad? Hemos sonado la flauta y no habéis danzado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Es como decir, yo hice, ¿verdad? Lo que quería, esperando de ustedes una respuesta y no hubo respuesta, no me aceptaron, ¿verdad? El Señor reprocha que se resisten a reconocerle sin ninguna razón, ¿m? Con excusas falsas, ¿verdad? Y compara a los niños, que son personas que no están, no tienen la madurez necesaria para hacer lo que Dios quiere o vivir unas determinadas cosas, eh, mientras que nosotros, adultos, podemos vivir esa realidad de recibir al Señor en nuestra vida y aceptarlo, viviendo como Él nos dejó dicho. Y vieron la contradicción que supone o el contraste que hay entre lo que hace Juan y le critican. Hace Jesús lo contrario a lo que hace Juan y también le critican. O sea, le van a criticar por lo que sea. Entonces, un poco a eso se refiere el Señor diciendo, no entienden, no leen las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Y también esas palabras son una llamada, una advertencia de Jesús para nosotros, para nuestra insensatez a veces, ¿verdad? Pues corremos el riesgo de no darnos cuenta de la grandeza que supone tener a Jesucristo en nuestras vidas.
¿Mm? Como decíamos antes, ¿verdad? Los de la promesa, los del Antiguo Testamento no le tenían a Cristo, no tenían su fuerza y nosotros sí tenemos, ¿verdad? Entonces, podemos caer en esa misma insensatez de los niños que sonó la flauta y no danzaron, y cantaron lamentaciones y no lloraron, ¿verdad? Eh, y sin embargo, Dios, Jesús, eh, nos llama a esa respuesta, ¿verdad? A esa aceptación. Eh, Vamos a llegar a la consumación cuando llegue el tiempo prefijado por el Padre, cuando dejando de ser niños alcancemos la medida del hombre perfecto, ¿ya? Y no tenemos que caer en la insensatez infantil, ¿verdad? Que no se perdieran los dones, para que no se pierdan los dones de Cristo, los dones que nos trae Cristo, ¿ya? Bueno, y después viene el versículo 36 que tiene como subtítulo el perdón de la mujer pecadora. ¿Mm? Y te leo. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él, y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí que había en la ciudad una mujer pecadora que al enterarse que estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un vaso de alabastro con perfume. Se puso detrás a sus pies, llorando, y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Viendo esto el fariseo que lo había invitado, decía para sí, pensando, ¿verdad? Si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Y le contestó, maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo estos con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón contestó, estimo que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con óleo, ella en cambio ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, y con este pasaje Jesús nos enseña la necesidad de conseguir, de obtener el perdón divino para nuestros pecados. Y tres cosas nos enseña en realidad, ¿verdad? La necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Empiezo de vuelta. En primer lugar, nos enseña su divinidad, ¿m? Porque solo Dios podía saber los pensamientos y solo Dios podía perdonar los pecados. Y el mérito del amor de la pecadora es su otra enseñanza, ¿verdad? Y la desatención que encierra Simón con su actuación, ¿verdad? Eh, Porque no le dio los cuidados que se tienen con los invitados. Dios es perfecto hombre. Entonces, Él espera eh, nuestra amabilidad, nuestros detalles de amabilidad que solemos tener con un invitado a nuestra casa. ¿Ya? Dios no es ¿cómo te diría? No es una cosa abstracta, no, se hizo hombre justamente para que sepamos cómo tratarle. ¿Ya? La verdadera justicia, que en este caso Simón
pensaba que estaba juzgando con rectitud, digamos, o pensaba que estaba bien, eh, la verdadera caridad, perdón, la verdadera justicia tiene compasión. ¿Mm? La falsa justicia se indigna. A veces nosotros nos indignamos sin tener en cuenta que nosotros también tenemos pecados, que nosotros también tenemos faltas y debilidades. Eh, Tenemos que saber o reconocer nuestra condición de pecadores, pecadoras, para no juzgar. La caridad tiene que presidir nuestros juicios, tiene que estar por delante, el amor al prójimo. Nosotros condenamos el hecho, ¿verdad? Hizo mal, el hecho está mal, pero amamos a la persona, ¿verdad? Esas dos cosas se pueden hacer. Es posible amar a la persona y condenar lo que hace, ¿verdad? Pero nosotros no estamos llamados a juzgar, es Dios el que juzga. Nosotros estamos llamados a perdonar, ¿verdad? A perdonar, a pasar por alto esas cosas que nos suceden con el prójimo. Bueno, y la gravedad es infinita en el pecado. ¿Por qué? Porque infinito es el ofendido, que es Dios. El ofendido es Dios y es infinito su dolor, es infinita la ofensa. Por eso no podemos merecer el perdón. Tenemos que, o sea, Dios nos da el perdón por lo bueno que es. Nosotros somos una hormiga que se pone en contra de un elefante y todavía evidentemente queda corta la comparación, ¿verdad? Una hormiga contra un elefante. Dios es el omnipotente. ¿Mm? Y para merecer el perdón, tenemos que hacer lo que Cristo nos dice a través de la iglesia, cómo recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios se recibe a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, a través del sacerdote que en su nombre nos perdona. ¿Y por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios le dio la potestad a la iglesia de decir cómo va a administrar el perdón de Dios, el perdón de Dios de los pecados nuestros, ¿verdad? Y entonces es necesario el sacramento del perdón con el que Dios nos perdona por los méritos infinitos de Cristo, ¿sí? No por nuestros méritos, que no los tenemos de hecho, ¿verdad? Nosotros ofendemos a Dios y no tenemos méritos para que nos perdone. Dios nos perdona, Dios Padre, ¿verdad? Nos perdona a través o gracias a los méritos que nos ganó, los méritos infinitos que nos ganó Cristo al morir en la cruz, al vivir en la tierra y al morir en la cruz, ¿verdad? Y la condición indispensable para esto es el amor y el arrepentimiento. Me arrepiento de haberle ofendido. Se nos perdona en la medida que amamos a Dios. Por eso que es tan importante ese primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas son todas, ¿verdad? El hijo, el padre, el trabajo, el descanso, el bienestar, todo tiene que estar subordinado a Dios. Nuestro amor siempre es de correspondencia. Dios nos amó primero y nos ama infinitamente. Y, y nosotros tenemos que amar a Dios no solo porque nos perdona, sino porque nos preserva de cometer esos pecados, ¿verdad? Porque nos da su gracia, nos da su fuerza. Y por último, Dios alaba la fe de esta mujer, que se postra y muestra su arrepentimiento, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos cuesta arrodillarnos, ¿verdad? Arrodillarnos ante Cristo, ante Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Que ahí está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, ¿verdad? Y tenemos entonces, Dios nos llama con este evangelio a reavivar nuestra fe, con estos pasajes, ¿verdad?
a reavivar nuestra fe al confesarnos. ¿Mm? Estamos hablando con Dios, a pesar de que sea una persona la que nos escucha, un representante suyo, que es el sacerdote. No es un diálogo humano, ¿verdad? No, no hablo con un ser humano, hablo con un ser humano que representa a Cristo. Es un tribunal de misericordia. Y viene a cuento, al hablar de la confesión, cómo el demonio se las ingenió para que se desprestigie al sacerdote con los pecados que algunos cometen, ¿verdad? No todos, algunos cometen, hay muy buenos sacerdotes, tenemos que buscar a los buenos, evidentemente, ¿verdad? Así como uno cuando va al médico busca a un buen médico, no busca a uno que no trabaja, que no estudió, que no. Busca a un buen médico y en este caso también buscará a los buenos sacerdotes, ¿verdad? Y que están confesando que quieren darnos esa gracia de Dios, que quieren darnos ese perdón de Dios y sobre todo el perdón y sobre todo la gracia, porque a veces no siempre cometemos grandes pecados, porque Dios nos preserva, como decíamos hace un rato, nos preserva de cometerlos por su ayuda, ¿verdad? Pero sí es bueno que nos confesemos con frecuencia por la gracia que recibimos a través de esa confesión. La comunión, ¿verdad? Podemos recibirla todos los días, todos los domingos. La confesión, mínimo una vez por semana, puede ser cada 15 días, puede ser cada mes, puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, ¿verdad? Cada uno que se ponga un plazo, ¿verdad? Un plan, porque a veces pasa el tiempo, no, a veces no siempre, pasa el tiempo muy rápido y se pasa el año, ¿verdad? ¿Qué pasó? La última vez que me confesé fue hace 5 años, ¿verdad? Y pasó sin que me diera cuenta. Entonces, ponerse un plan para confesarse. Dice, bueno, me voy a confesar cada 3 meses, por ejemplo, cada mes o cada 15 días o cada semana, ¿verdad? Y así el Señor nos va dando su gracia y nos va identificando con Él, porque esa es la meta, llegar al cielo lo más parecidas posible a Dios, a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Y así Dios nos va a reconocer porque somos parecidas a su Hijo. Nuestra alma está parecida a su Hijo. Y bueno, con esa ilusión, pongámonos el plan, ¿verdad? De confesarnos, de amar a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de hacer examen de conciencia, a ver qué me reprocha mi conciencia, qué me dice, a ver, esto tenés que cambiar, esto no está bien, esto Dios no lo quiere así. Y bueno, con las clases que vamos teniendo van llegando algunas ideas, ¿verdad? De cosas que Dios quiere que hagamos y de esa manera podemos ir cumpliendo con Dios, cambiando nuestra vida, haciéndola semejante a como Él quiere que sea. Y hasta la próxima.